Biología de los niños. En este momento hoy nos va a estar acompañando un instructor, alguien muy especial con nosotros, el cual le damos la bienvenida. Ahorita va él a presentarse, el hermano Ken, el pastor Kenny, que nos va a estar acompañando en esta clase que va a estar dirigiendo esta noche. Y antes de pasar y darle la bienvenida al instructor, queremos orar. ¿Alguna persona quisiera abrirnos en oración? De pronto alguno que nos quisiera abrir en oración. Sí, Julie. ¿Quieres, Julie? Y yo Ok, puedo empezar, Julie. por favor, Sara Tapia, si nos guía. La hermana Telma Teresa levantó la mano. Oh, ok. Adelante, hermana. Gracias. Ah, Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos, Señor, tu santo y precioso nombre por la gran misericordia que tú tienes para con nosotros. Alabamos, Señor Dios, tu presencia en nosotros y decimos, Padre Santo, que tú eres nuestro ayudador, que tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda buena obra. Padre, por eso ponemos en tus manos esta clase, a la instructora, Señor, y también, Padre bendito, a todo estudiante que va a estar aquí para que todos, Señor Jesús, en un mismo sentir estemos aprendiendo, Señor, y estemos de esta manera preparándonos, Señor, para las cosas venideras, las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Ayúdanos, alumbra nuestro entendimiento y guíanos, Señor Jesús. Gracias te doy por este inicio, gracias te doy porque tú eres bueno y porque, como siempre, Padre, todo nos ayuda para bien. En Cristo Jesús, amén. 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 Julie, no te podemos escuchar. Creo que tienes tu micrófono apagado. Gracias, Melissa. Pues ahora los voy a dejar unos cortos anuncios rápido con Melissa, que nos alegra mucho que nos esté acompañando. Melissa es parte de nuestro equipo. Ella se va a presentar y les va a dar los anuncios esta noche. Hola hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. Esta noche yo estaré dando los anuncios y nuestra hermana Julie les va a estar demostrando de lo que yo estoy hablando sobre las clases o am, ¿cómo se llama? El, ay, se me olvidó la palabra, pero lo que vamos a usar, la plataforma que vamos a usar para las clases. Uno de los primeros anuncios es que cuando entren a la clase, por favor, traten de tener su nombre, no iPhone o otro nombre, solo el de ustedes, para que así no nos aseguremos nosotros de que ustedes están agarrando el crédito por asistir las clases. No queremos que se pierdan de su crédito si están aquí en las clases y no podemos encontrar que estuvieron aquí a través de su nombre. Por favor, cuando entren a Zoom, por favor asegúrense de que su nombre esté allí. Otro anuncio es que si es posible, por favor, tenga sus cámaras prendidas. Nos encanta mirar sus maravillosos rostros y poder saludarlos. Y también nos ayuda a nosotros poder acordarnos de conectar la cara con el nombre. Am, es solo para que así nosotros nos podamos dar a conocer. Sé que algunos de nosotros no nos conocemos, estamos conectándonos de otras partes. So, es lindo poder ponerle la cara al nombre a eso. Ese es el segundo anuncio. Tercer anuncio es que si quieren hacer una pregunta en cualquier momento durante nuestras clases, por favor acuérdense de poner el sonido para que los podamos escuchar. Va a decir mute y unmute. Cuando quieran hablar, por favor hagan clic al micrófono, así no podemos escuchar sus preguntas. Otro anuncio es que nuestra plataforma de Canvas ya está abierta.
Canvas es una plataforma que estaremos usando para que puedan entregar todas sus tareas. La hermana Julie va a compartir ahorita su pantalla para que pueda mostrarnos cómo se mira cuando ustedes entren a esa plataforma. Ya, permítame un segundo. Sí, vamos a dar un segundo. Si tienen cualquier pregunta, por favor, aquí estamos. Hagan las preguntas que tengan. Pueden, como dije hace rato, pueden prender su micrófono o pueden también hacerlo type en el chat. Pueden hacer sus preguntas a través de esa manera también. Sí, disculpen. Sí, hermana María, ¿tiene una pregunta? Mariana, ¿verdad? ¿O Ah, tenía una no, pregunta, hermana? no, Oh, ok. no. Ok. Si pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden dar un patina? Si la ven, por favor, lo que está Sí. compartiendo la hermana Julie. Perfecto. Ok. Muchas gracias, hermanos. La página de inicio se mira como la que está compartiendo la hermana Julie. Si van para abajo, van a poder encontrar el enlace de nuestra clase de Zoom. Ese enlace es el mismo para todas las clases que vamos a tener este módulo. Le pueden hacer clic a ese enlace y lo lleva automáticamente aquí, a nuestra clase. Arriba también pueden encontrar nuestra información. Si tienen cualquier pregunta, ese es un método donde nos pueden comunicarse con nosotros y también a las asistentes del programa que somos yo y Yesenia. En el programa del curso hay más información sobre los objetivos y también el calendario de todo el programa. Y en módulos van a poder entregar cada semana a un foro y esta semana es uno de introducción y allí también van a poder encontrar su tarea. Ahí es donde van a entregar todas sus tareas y allí vamos abajo también pueden mirar sus calificaciones. Ahorita no va a haber nada porque no han entregado ninguna tarea, pero más adelante cuando esos estén allí pueden verlos allí. Y esos serían todos los anuncios por hoy. Además, uno más antes de que se me olvide. Si tienen cualquier pregunta que sea de Canvas, no lo han usado, no se preocupen por favor, que estarán recibiendo cada uno de ustedes un correo con tutoriales y más información sobre la plataforma. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden mirar eso una vez que se les haya compartido. Gracias, muchas gracias, Melissa. Y entonces, gracias te damos y ya todo, ya saben, cualquier duda, conéctense con nosotros. Bueno, este es el momento que estamos listos, muy contentos de comprender esto juntos y le damos el tiempo al pastor Kenny, que nos alegra mucho que nos pueda estar acompañando esta noche y él pueda compartir un poco más de él en este momento. Y muy bienvenido, pastor Kenny. Hola, buenas noches. Qué privilegio. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Qué privilegio, pues, estar acá por la invitación. Pues, me siento muy regocijado y muy bendecido en el Señor, la verdad, poder compartir mis experiencias con ustedes. Mi nombre es Kenny Rivera, soy ciudadano de nacionalidad cubana. Ahora, en este momento, estoy viviendo en Colombia, en la ciudad de Cali. Acá estoy, pues llevo unos 3 años. Estoy congregándome en la iglesia de los hermanos menonitas. Soy bautista, pues de nacimiento. Yo que aún que esté congregado con los hermanos menonitas, todavía mi alma sigue siendo bautista. Estoy cursando la maestría en teología en la Universidad de Easter en Palmer Seminary en Filadelfia. Estoy haciendo mi maestría en línea
Ya recién acabé mi primer añito, me falta un añito más. Y pues, bueno, he sido misionero por América Latina, Europa. Estoy casado, tengo una niñita de 3 años, muy bonita, muy linda, una familia muy hermosa y muy comprometida, la verdad. Y pues tengo 39 años, como les dije, muy comprometido con el Evangelio, con la enseñanza. Me encanta pues aprender, formar, sobre todo, contextualizar las maneras de cómo vivir un discipulado hoy en día en nuestras iglesias y en nuestras comunidades y en nuestras familias. Cómo expandir el reino de Dios también hacia los demás, ¿no? Donde incluimos también a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces, pues nada, si tienen alguna pregunta que más quieran saber de mi vida o algo así, pues la invitación. Ya la Pues hermana no. Melissa le va a colocar los PowerPoints. Ok, sí, por favor. Ajá. Solo quería darle la bienvenida. Ah, muchas gracias. Y yo Much- conozco Cuba, Ah, con- sí, gracias a Dios. qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Amén, qué bueno, me alegra. Sí, ¿listo? Listo, pastor, ya nomás cuando necesite cambiar o lo que necesite, ahí le dice a Melissa. Ok, bueno, entonces ustedes están estudiando un diplomado, una formación en el Ministerio Infantil. Uf, algo sumamente importante en la vida eclesial. A veces olvidamos a esos pequeñines, ¿cierto? A veces, pues, no lo tenemos mucho en cuenta, porque nos hemos convertido en digamos, en ser una iglesia muy adultocéntrica, ¿cierto? Donde la palabra de la persona mayor o de la persona con experiencia es la que más vale dentro de una comunidad, ¿cierto? Entonces, a veces la opinión de un niño, de una niña, de un joven, pues no se tiene en cuenta. Pues no, todavía no tiene experiencia, ¿no? Pero cómo nos enseñan ellos a descubrir también ese mundo, ese reino también que Jesús los acogió también en su seno y también son parte de nuestras comunidades y que hoy en día es necesario tenerlo mucho en cuenta. Bueno, hoy estaremos hablando un poco sobre esa teología, sobre ese quehacer teológico, ¿no? Donde también, a pesar de que ellos no tengan un lenguaje, digamos, muy bien sofisticado, digamos, de un aprendizaje, ellos nos enseñan también a nosotros, también porque ellos no, ellos también hacen teología también en nuestras comunidades, aún así, con la poca experiencia que ellos puedan tener, ¿cierto? Pero antes de comenzar, quizás muchos de ustedes se estén preguntando qué, por qué hacer teología o por qué se está teniendo en cuenta mucho en ahora, actualmente, que se tenga en cuenta hacer estudios, hacer formaciones, discipulados. ¿Por qué una teología de y para la niñez? Es decir, una teología para los niños, una teología de niños como tal. Miren, en nuestra América Latina y en el Caribe, ustedes saben muy bien todo lo que pasa con nuestros niños y nuestras niñas. El aumento, pues, demasiado de la pobreza, de las necesidades, la falta de educación, ¿sabes? Niños muy desamparados, la emigración, que es un golpe bien duro también, niños, pues, sin papá, sin familia, niños que son objetos también de trabajo. Entonces, la iglesia, hubo la necesidad de responder también y hubo personas que tuvo la necesidad de decir, bueno, a ellos hay que tenerlo en cuenta, a ellos también hay que hacerlos parte también de nuestro reino. Hay que crear un espacio, una pastoral, hay que crear una misión, un discipulado para ellos. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se han arrojado últimamente, sobre todo la UNICEF en América Latina y el Caribe,
han aumentado las estadísticas de que realmente los niños todavía les siguen violentando sus derechos. Entonces ha habido una necesidad de proteger a esos niños, de buscar organizaciones sociales, gubernamentales, donde no escapa también la iglesia, también, sobre todo la necesidad de buscar esos espacios de protección para los niños y las niñas, de darle ese fundamento de valores, de ética, de comprensión, de acogerlos. Y pues la iglesia también es un espacio también formativo. Por eso se ha visto la necesidad en nuestras comunidades y muchos de ustedes sé que ya han trabajado y trabajan o quizás van a comenzar a comprometerse con este sentido. Y por eso es que la importancia de tener a los niños en nuestras iglesias se hace cada vez más necesaria. Porque si los países los desprotegen, si la familia los desprotege, si la vida social los desprotege, entonces la iglesia no puede desproteger a nuestros niños, porque nuestros niños son parte también de la sociedad. Y nuestros niños y niñas y jóvenes que van a nuestras iglesias también necesitan también tener una voz, ser parte también del reino de Dios, colaborar, en vez de ser objetos, ser sujetos de lo que está sucediendo alrededor de la iglesia. Y por eso la necesidad de hacer una teología desde los niños, pero para los niños. Es esa la necesidad. Si podría pasar el slide. Vamos a romper un poquitico el hielo, ¿cierto? Vamos a comentar, vamos a vivir otra vez esa niñez que tuvimos, quizás para algunos, en la fe, donde comenzaron desde sus inicios en la iglesia, o quizás ya de adultos, otros no, que no conocían a Dios, pero vamos a experimentar a Dios cuando éramos niños. ¿Qué pensábamos nosotros de Dios cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes? Entonces, si pudieran compartir eso en pequeños grupitos, esa memoria significativa de lo que ustedes experimentaron de Dios en la iglesia cuando eran niños, pudieran ser grupos de 3 o 4. Ya le hago los grupos, pastor. Ujú. Voy a hacer un momento. Ya le hago 6 grupos. ¿Quiere que lo incluya, pastor, en algún grupo? ¿Quiere que los... Sí, también, ¿Por claro, cuánto sí. tiempo quiere que tarden? Unos 10 o 15 minutos. Ok, Ujú. permítame un momento para que compartan en los rooms. Ahí va. Eh, Listo. eh, hermana, nos quedamos ahí. ¿Quién se me quedó ahí afuera? Hermana Mariana, póngale join al grupo. Eso, hermana Mayra. Ok, ok, very good. Julie, would you like to, Melissa, dime. yes, would Lo, you lo like to puse, pause, dime. would you like to pause the meeting till they join? Okay, yes, let me pause it. Okay. Oye, Ya. ¿Sí hablaron, hermanos, y pudieron compartir sí, su experiencia? sí,
Peñuela, muy bien, ahorita ya van a estamos Sí. ahorita ya vamos a regresar. Ahorita, hermana, ahí está la hermana Lois. Ya están regresando todos, ya están regresando todos. Ok, pastor, yo creo que ya todos están saliendo de sus grupos. Ya, pastor Kenny, yo creo ya debieron salir todos del grupo. Sí, sí, pastor, ya todos están afuera. Pastor Kenny, Sí, ¿me escucha? pastor, le escuchamos. Ah, bueno, muy bien, gracias. Bueno, espero que haya sido de una buena retroalimentación, pues el poder compartir en nuestros pequeños grupos, pues la necesidad de que a veces no nos hacemos las preguntas, sobre todo ya cuando estamos grandecitos, de cómo nos imaginamos y cómo fue nuestra experiencia con Dios cuando éramos niños. Pero también además de esa experiencia, cómo nos transmitieron esa experiencia de ese Dios pues, que nosotros seguimos, ¿cierto? De ese, de ese, de ese Dios de Israel, ¿cierto? Entonces, les quiero hacer una pregunta a ustedes. Bueno, primero si quieren compartir algunas de sus experiencias, cómo fue su vida significativa, cómo experimentaron a Dios en la iglesia cuando eran niños, ¿pudieran compartir? Sí, aquí Ingrid. Encontramos en el grupo un común denominador, ¿no? Que tres de los hermanos del grupo crecieron en una familia en la iglesia tradicional. Ujú, Entonces, el conocimiento de Dios o la existencia de Dios era traspasada a ellos por medio de sus padres y de las costumbres. ujú, Entonces, hay en común en los tres de que no conocían un Dios como un Dios vivo. Entonces el ujú, Dios que se les presentaba de niños era un Dios en un madero, mm, muerto, resucitado solamente de palabra, pero lo visual era un Dios crucificado solamente y sin ujú, mucho uso, como que no era muy útil para la vida de ellos. Y, y yo pues de niña escuché el Evangelio, escuché acerca de Dios cuando tenía como unos 7 años viviendo yo en Venezuela y mm, dos mujeres jóvenes iban cada 15 días a enseñarnos a los niños de la vereda y nos sentaban en la tierra y ahí nos mm, enseñaban cantos y las historias bíblicas y hacer actividades, pero de ahí, porque no estaba dentro de mis papás no eran católicos, entonces no tenía yo conocimiento, y, pero fue porque alguien vino y me habló acerca de Dios, entonces ya como despertó en mí esa inquietud de quién es Dios, me está viendo todo el tiempo, pero mm, sí hay como usted lo dijo, pastor, cómo fue traspasada esa información, ese conocimiento de la existencia de Dios a nosotros cuando éramos niños, es crucial, ¿no? Es bien mm, importante. ujú. Muy bien, muchas gracias, hermana. Ujú. ¿Alguien más?
Pues en nuestro grupo, no sé si me están mirando. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ujú. Oh, perdón. Sí. Sí, ok. En nuestro grupo, dos de ellas sí, de chiquitas fueron, una nació en cuna cristiana y otra fue muy jovencita, muy chica, a la iglesia cristiana. Y las dos, que era otra persona y yo, crecimos en este trasfondo católico, pues vimos la diferencia. ¿Verdad? Ujú, Vimos la gran diferencia de dos personas que crecieron creyendo en Dios de la manera bíblica, de la manera que Dios tiene tanto poder, que Dios tiene eh, mucho amor, perdona, ayuda, está allí. mm, Los padres transmiten el mensaje, los padres también influyen para que siempre estén dependiendo de Dios para cualquier cosa. Y en cambio, la personita que estaba ahí y yo estábamos, que crecimos en el otro entorno, estábamos con que el temor a Dios, nada más de que me va a castigar si hago algo malo. exacto. Y pues por mi parte, yo digo que algo de ese temor a Dios es bueno, de alguna Ujú, manera. Sin embargo, nunca tienes la idea de un Dios que te ama, solamente que te está mirando para a ver a qué hora fallas. Entonces, ujú, de todas maneras, el inculcar un temor a Dios de menos hace que te ponga un poquito de freno, ¿verdad? En tu ujú, conciencia, en lo que tú tienes como niño, una noción de lo bueno, lo malo, al menos ujú, de algo sirve. Pero mm, sí, sí es mucha diferencia el crecer mm, en un entorno católico y un entorno cristiano. mm. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? Pastor, tiene levantada la mano la hermana Sara Tapia. Ok, hermana Sara. Sí, pastor. Ahora quería comentar algo que llamó mucho mi atención en nuestro grupo con Kenia, la hermana Ramona y Mayra. Nosotros compartimos, ¿verdad? La experiencia y la única que tiene experiencia así niña fue Kenia. Ella participó en danza cuando era muy pequeña, de 7 años, y, ¿verdad? Pues conoció al Señor y todo lo que implica ser niña y experimentar ese amor de Cristo en las vidas de los niños. Y lo Mm, interesante es que la hermana Mayra y Ramona y yo no comentamos una experiencia de niños, una significativa experiencia, pero las tres hemos trabajado con niños y escuchar a la hermana Ramona su testimonio de cómo el mm, Señor la ha usado, la edificó para ser maestra de niños en su iglesia es una bendición. Y eso me llamó mm. mucho la atención, cómo el Señor siempre obra en nuestras vidas y tiene un plan perfecto para nosotros y el amor para los niños. Y me fascinó escuchar sus testimonios. Amén, hermana. Qué bueno, Gracias. gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias, este es Juan Sánchez y Ujú, me tocó estar con la hermana Telma, con la hermana Joana y con el hermano Fernando. Y igual, tres de nosotros en nuestra niñez pues fuimos de alguna manera con padres católicos, ¿verdad? Pero Joana hacía una observación, decía, nunca fuimos a la iglesia realmente, aunque nuestros padres, pues por tradición éramos católicos, ujú, no íbamos a la iglesia ni nada. Y una conclusión a la que pudimos llegar es que no importa realmente dónde nosotros estemos en cuanto a la niñez, siempre Dios se va a manifestar, siempre Dios va. Vamos a tener ese concepto de Dios ujú, y ese saber de que hay alguien superior. Y creo que eso Dios lo ha puesto en cada ser humano, ¿no? El mm, deseo de poder buscar a Dios, del entendimiento de que hay un Dios. Alguien decía hace un momentito, ¿verdad? De que, aunque sea que me va a castigar, pero existe. mm.
Entonces, decía, pues, con temor y todo, pero existe. Entonces, eso yo me lo llevo de esta conversación que tuvimos. Muchas Mm, gracias. amén, qué bueno, gracias hermanos, escuchar también pues la voz también de un hombre, ¿no? Bien, sumamente importante eso. Bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias. Yo me imagino que no nos alcanzaría una noche para compartir toda nuestra niñez. También yo compartí en el grupo también mis experiencias de cómo fue la visión que yo tenía de Dios y la relación que yo tenía con Él. Pero no fue una experiencia que yo pues descubrí, sino fue una experiencia pues impuesta. Yo comentaba, por ejemplo, en la escuela dominical, pues me enseñaba mucho. Yo soy, pues como le decía, bautista, protestante, pero aún así, pues yo sentía pues una presión. Era una señora, pues una abuelita, y a los niños nos decían, pues si ustedes se portan bien, Dios los va a amar y los va a querer y les va a traer regalos y todo. Pero si ustedes se portan mal, no los va a castigar y les va a ir mal y todo. Entonces, era la dualidad de un bien y un mal, de que pues si yo hacía una mentirita o algo, pues, ay, Dios me estará viendo. Y a cada rato, pues los truenos me asustaban porque yo decía, ahí está, un trueno eso va a ser para mí. Porque uno, pues como niño, es decir, lo que pasa en los niños y en las niñas es que ellos van construyendo ese mundo, ¿no? Por ese mundo, pues es un mundo imaginario, pero a su vez también es por parte de lo que pueden escuchar de los adultos. Es decir, el temor que uno les puede inculcar también, pues, o la creatividad o el amar, ¿no? La sensación esa de que se sientan amados también, ellos experimentan eso porque ellos son ese reflejo, ¿no? Y eso es lo que experimentan, es lo que ellos dan y es lo que ellos transmiten como tal. Entonces, pues sí, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en las comunidades hay que tener mucho cuidado en lo que estamos enseñando y lo que le vamos a enseñar a los niños. Que no los estamos haciendo mal, porque pues, podemos fallar, ¿no? De cierta manera, pero ¿cómo podemos construir, ¿sabes? Esto con un bienestar donde los niños no tengan ese temor de un miedo horrible, ¿sabes? De alguien que me está juzgando o me está mirando constantemente y que pues lo que yo vaya a cometer pues va a traer algún prejuicio para mi vida, digamos, no sé, ya sea en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. Entonces, pues vamos a pasar al próximo, que es cómo es que Dios ve a los niños, cómo Dios ve a los niños, ¿no? Y vamos a leer algunos textos y les voy a pedir a algunos de ustedes si me pudieran acompañar con estos textos. El primero está en Deuteronomio, capítulo 6 de los versos del 4 al 9. Si algún hermano o hermana se quiere, pues, voluntariarse para leer este texto. Deuteronomio 6 del 4 al 6. 9, pastor. Sí, por favor. Vamos a ver estos textos del Antiguo Testamento y después vamos a ver textos del Nuevo Testamento. Sí, por Vale. favor, Deuteronomio 6 de 4 al 9. Escucha, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. ¿Pudiera repetir el capítulo 7? Perdón. El versículo 7, disculpe. El versículo 7.
Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué dato nos estás dando? A los hijos, ¿cierto? Ujú. Nos está dando un mandato. Escucha Israel, Yahvé es el único, ¿cierto? Amar a nuestro Dios, amar a Yahvé con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, en donde quiera que estemos. Pero que no nos olvidemos de repetírselo, inculcárselo. ¿A quién? A nuestros hijos. Ya desde el Antiguo Testamento ya nos lo está diciendo. Están diciendo que los niños ya son importantes. ¿Para quién? Para Dios. Ya ahí comienza todo el principio. ¿Se dieron cuenta? Vamos a leer Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. ¿Quién quisiera leer? Allá. Sí. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Pudieras repetir otra vez, por favor? Ah, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, ¿cierto? Es decir, los Sí. niños, los pequeños. Vamos a buscar ahora en el Nuevo Testamento Mateo 18, del 1 al 6. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 1 al 6. ¿Quién quisiera regalarme esa lectura? Lo tengo. ¿Sí? Dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mm, mm. A un niño, ¿cierto? No cogió a un anciano, no cogió a un adulto, porque los Perdón, me discípulos, faltó un versículo. ajá, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que mm. se le hundiese en lo profundo del mar. Uf, horrible, ¿no? Ese final. Es el que haga tropezar. Exacto. ¿Quién es el más grande? Le preguntaron. Tomó a un niño y lo puso, y ahí, pues en medio de los discípulos, los dijo, pues para entrar, para ser y entrar en el reino, hay que ser como un niño. Bien, ahora descubriremos cómo es ser como un niño. Marcos 10, del 14 al 16. ¿Quién me lee ese texto? Marcos 10, Marcos 14, capítulo 10. 16. No, Marcos capítulo 10, de los versículos del 14 al 16. Amén. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. El 15 dice, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mm, 16. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. amén.
¿Qué tienen en común estos textos? ¿Quién pudiera compartir? Sí, amén. Ajá, sí. Como, el común de predominador es que el Señor tiene mucho cuidado por los niños y Ujú, hace mucho énfasis en que tenemos que ser como ellos. Yo siempre ujú, comparto una experiencia que nosotros de adultos tenemos cualquier tipo de discusión y nos dejamos de hablar. Y yo recuerdo cuando estaba en mi niñez, yo peleaba con mis amigos, peleábamos, nos mm, golpeábamos inclusive, y se acababa ujú, la riña y nos abrazábamos y nos íbamos abrazados juntos. En el momento, no teníamos que esperar al siguiente día, ese mismo día terminábamos jugando. Eso nos habla, ujú, el Señor hace mucho énfasis en que tenemos que tener eso, lo de los niños, la inocencia que tiene un niño, y cómo no por esa inocencia nos aprovechemos de ellos, ujú. sino que Él tiene cuidado de ellos y nos hace énfasis en lo que le puede pasar a alguien que no tenga ese cuidado de esos niños. Eso no Amén. nomás Gloria lo a está Dios. cuidando Él, sino que nos está pasando a nosotros ese también, ese compromiso, como pues yo tengo ya, gracias a Dios, casi 4 años trabajando con niños, Ujú, de no nada más que es de Él, sino que yo tengo también ese compromiso de hacer lo que Él me está ujú, diciendo con esos niños, porque como el versículo que guardó la hermana para el final, que yo sé que no lo guardó a propósito, el Señor quería remarcarlo, que ujú, entendiéramos lo que nos puede pasar. Amén. ujú, ujú. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿Sabes, saben por qué? ¿Por qué Jesús toma a los niños? ¿Por qué toma a un niño y lo pone en ese contexto? Y también los pone en el medio para que los discípulos miraran todo eso. ¿Saben por qué? Porque mira, en la época de Jesús, los niños eran marginados. Los niños eran como las mujeres, eran nada. Y Jesús parte en tomar un niño para ir en contra, digamos, pero con mucho amor, en contra de la propia cultura judía de la época. Y Jesús hace eso para que vieran la inocencia de un niño, para que vieran a ese marginado, para que vieran a esa persona que realmente que no es nada, porque los niños eran los más vulnerables en esa época. Los niños, los primeros, eran los que pasaban hambre en esa época. Los niños eran los que cogían para el trabajo en esa época. Es decir, eran las personas más inocentes. Es decir, la sensibilidad, la necesidad que tenían realmente esos niños de aquella época para ser protegidos era demasiado. Y cómo Jesús se enfrenta a esa sensibilidad, a esa realidad, a esa necesidad de atraerlos a Él. Eso trajo consigo problemas culturales para Él. Por eso Jesús lo cuestionaba mucho, porque ¿cómo este va a estar llamando a un niño? ¿A un niño para qué? Si el niño no significa nada. ¿Cómo lo va a mirar? ¿Cómo lo va a tocar? ¿Cómo se va a preocupar por él? ¿Cómo lo va a poner de frente? Quizás en una plaza, en un lugar público, porque no fue escondido en un lugar, sino público para que lo miraran. ¿Por qué Jesús se sensibiliza de frente a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué les interesa tanto? ¿Por qué hace esa escena de acercarse y de llamarlo y de ponerlo ahí? ¿Por qué? Porque los niños, como decía, los niños en aquel entonces eran los primeros vulnerables en morir en las enfermedades, eran los primeros de morir de hambruna, eran los primeros, pues, de trabajar, eran los primeros, pues, de quedarse sin madres y sin padres. Y pues en esa cultura que realmente era tan despreciada, realmente, digamos, es que una persona como un anciano, una viuda o un enfermo, un paralítico, no sé, era causa completamente de pecado, pues los niños también, el no tener educación, el no tener, digamos, razones de cómo poder sobrevivir en esa cultura religiosa, de marginarlos, de desplazarlos, de eso, por eso la necesidad de Jesús en ese texto, de,
Vengan, dejar a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y coja ese niño y lo ponen en medio. Por eso los relatos que nosotros vemos en los evangelios no están por gusto. Tienen una profunda preocupación de Jesús, especialmente por los vulnerables, por las mujeres, por los niños, por los ancianos, por los enfermos. Y no está por gusto, y eso nos dice a nosotros también en nuestras comunidades. Si recobrar esa situación como carácter de urgencia en nuestras sociedades ahora y en nuestras iglesias, de tomar en cuenta lo que ustedes están haciendo como trabajo, de llevar a cabo una pastoral, una misión de los niños. En nuestros lugares los niños están sufriendo. En nuestros lugares los niños necesitan educación. En nuestros lugares niños necesitan amor, cariño. Necesitan descubrir esa imagen de Dios en frente de ellos y no en contra de. Es decir, no violentarlos más. Es decir, si son niños vulnerables que tienen situaciones en sus familias, que tienen situaciones que realmente están marcados por una historia de vida violentas, entonces llegar a una comunidad, a una iglesia, digamos, y violentarlos aún más con una teología, digamos, a veces hasta irreverente, de miedo, de temor, de ponerle excusas, que si no vienes más a la iglesia, pues no tendrás, no sé, no irás al, digamos, al tal campamento por tal asistencia, o, o si no participas de la hora de Navidad, hijo, pues entonces tú no perteneces a esto, ¿sabes? Uno comete esos errores y uno comete eh, esas fragilidades, digamos, que uno peca, a veces sin querer, sin no estar consciente de eso. Entonces, ¿cómo acogerlo? ¿Cómo hacer una relectura del mensaje de Jesús, de su teología? Que es una teología sencilla, no es una teología académica, es una teología del amor, del cuidado, de la protección, de reflejar a esa imagen de Dios en un abrazo, en una presencia de que, ven, tú eres parte de nosotros. Entonces, yo hago una pregunta, si pueden pasar el slide, donde dice, ¿tratamos a los niños como una inversión para el futuro o como iglesia del presente? Y pregunto eso, porque a veces en nuestras comunidades usamos a los niños porque quieren que nosotros, que esos niños se conviertan en pastores, en líderes musicales, en maestros, en académicos, y queremos que sean ultramente perfectos y todo, y a veces no nos perdemos la esencia misma de descubrir el proceso que es paulatino, de ver qué es lo que está viviendo ese niño y esa niña, ¿sabes? De interesarse a veces hasta cómo te va en la escuelita, cómo te va en el colegio, qué tal con tu papá y con tu mamá, tus amiguitos, qué sienten, qué te gustaría en la iglesia, cómo te gustaría esta Navidad. Quisieras compartir conmigo, pues, el adornarlo. Entonces, hago esta pregunta. ¿Tratamos, tratamos a los niños como una inversión para el futuro o como iglesia del presente? Y abro esa pregunta para ustedes, desde su experiencia de trabajo, para los que lo están haciendo ya o para los otros que van a caminar después de este diplomado en este camino tan lindo y precioso. ¿Cómo estamos tratando a nuestros niños y a nuestras niñas? ¿Una inversión para el futuro eclesial o lo estamos tomando como el presente, la hora, que son parte, los escuchamos, lo tenemos en cuenta? Hago esta pregunta. Bueno, yo pienso y siempre he sabido y he trabajado en base a eso, que los niños no solamente son el futuro de la iglesia, son nuestra nueva generación, no Ujú, solamente, no solamente como futuro de la iglesia, que es lo que el Señor nos envió cuando le dijo al hombre y a la mujer, los bendijo en matrimonio, les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, ¿sí? Aparte de ujú, eso es con cada multiplicación o reproducción era de un humano, era para, aparte de llenar la tierra, era para cumplir un propósito específico aquí en la tierra, ¿sí? Pero tristemente, pues todo lo que uno vive como niño, me incluyo porque también fui niña y pues pasé muchas cosas, Satanás lo usa como para
acabarnos, destruirnos, no cumplir, no permitir que Dios cumpla su propósito en mi vida, en la vida de los niños. Y estamos ahora como adultos en Cristo y con los principios bíblicos, valores y principios de la palabra de Dios y viendo toda la congestión, la violencia, la maldad que hay en el mundo que quiere destruir nuestros niños por nada más por un dispositivo de estos o con Ujú, una tableta, quieren destruirlo totalmente, acabarle sus neuronas, su memoria, su niñez, su inocencia, su pureza, sí, porque si sabe que acaba con eso, acaba con todo. ujú, ¿Sí? Acaba con todo, o sea, acaba con el futuro y esos niños son el futuro, nuestro futuro como humanos y también como ministros, como siervos, como iglesia, como los amados de Dios, ¿sí? La futura generación que pueden ser médicos, maestros, pueden ser mi nieto, pueden ser lo que Dios permita que sea, ¿sí? ujú. Para el bien de la humanidad, para el bien en este mundo. Pero sabemos que estamos batallando no contra cualquier cosa, un sistema terrible que quiere dañar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, incluyendo algunos adultos, también caen en el mismo terreno. Entonces, yo creo que nuestro trabajo, según la pregunta suya, pues es nuestra nueva generación. Yo lo veo como, mis nuevas generaciones, como lo que yo debo orar, como la oración de la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, de orar por mi nueva generación, por mis niños, para que Dios los proteja, los cuide, los levante y que sean hombres y mujeres de valor en este tiempo presente y en el Amén. futuro, ¿ves? Entonces, eso. Y comienza Gracias, por hermano. casa, y comienza por casa. Amén. Por la Amén. casa primero, por la familia y después en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Barragán y después Juan Sánchez. Amén, gracias. Ah, tratamos a los niños como una inversión para el futuro, como la iglesia del presente. Yo me he enfocado mucho en tratarlos como con la iglesia del presente. Los incluyo en todo. Los Ujú. tengo como una iglesia en el presente, participando tanto en servicios como en predicaciones hechas totalmente por ellos, porque los estoy preparando para la iglesia del futuro. Amén. Pero los tengo como la iglesia del presente. Para mí Amén. me enseñan más hasta cuando se equivocan. Yo quisiera tener la gracia de ellos cuando se equivocan. Amén. Amén. Gracias. Creo que los que estamos aquí entendemos esta pregunta, ¿verdad? Pero desgraciadamente la iglesia en general, no puedo dar un porcentaje, pero la iglesia en general no lo entiende de esta manera. El, Ujú, el- Todos pensamos que el niño es el futuro. La ujú, iglesia cree que el niño en el futuro en el presente, el niño es alguien de alguna manera ignorante. En el presente, al niño hay que invertirle. Al niño es inmaduro, el niño no entiende los conceptos de Dios, ni entiende los conceptos de qué es el Espíritu Santo, ni lo que el Espíritu Santo puede hacer. El niño es dependiente de nosotros y creo que ese es el gran error que ha tenido la iglesia en general. ujú, Que Jesús es muy claro en Mateo 18, ¿verdad? Ellos están discutiendo quién es el mayor. ujú, En Marcos 9:36 está la misma escena ujú, y es interesante cómo Jesús les dice a sus discípulos, si quieres ser el mayor, tienes que ser como un niño. ujú, Y entonces eso es un golpe muy duro a todos esos conceptos como tú mencionaste, Kenny, el ujú, hecho de que la estructura de poder en ese entonces y hoy también, en las iglesias hay estructuras de poder, hay jerarquías, y el último escalón es el del niño. El niño está en el ujú, último escalón porque al niño hay que darle, hay que pagarle, hay que comprarle, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces están en esa jerarquía y la iglesia dice, bueno,
El niño, pues sí, estoy invirtiendo en él, estoy de alguna manera. Otra cosa que la iglesia tiene es de que, pues, ¿para qué? Porque cuando sea adolescente se va a ir, ¿verdad? Ujú, Y ese es un pensamiento que tenemos. Realmente creo que es importante que la iglesia en general pueda comprender estas palabras de Jesús que son muy poderosas. Cuando dice, si no te haces como un niño, y eso es un escándalo en el momento ujú, que Jesús lo dice, ujú, porque está hablando y lo repite, ¿verdad? Lo repite cuando está en este texto que vimos en Marcos 10, es bien interesante. Jesús le deja claro a sus discípulos en Mateo 18. Si continuamos la lectura de Mateo 18, dice que ellos, entonces dice que atraviesan el río. ujú, Dice la lectura, termina Mateo 18 diciendo que atraviesan el río. Pasando el río, hay una cuestión. No sé cuánto tiempo haya tardado Jesús en pasar el río. No quiero pensar que fueron semanas. Quiero pensar que a lo ujú, mejor fue un par de días, a lo mejor, si no fueron horas. Pero bueno, dice que atraviesa el río y de aquel lado del río lo están esperando con una pregunta. La pregunta es, ujú, ¿qué opinas? Le dicen a Jesús, ¿qué opinas del divorcio? ujú, Y ese es un tema de verdad interesante. Es una plática de adultos. Están ujú, hablando del divorcio, qué es lo que dijo Moisés, si es lícito que repudiara a la esposa, etcétera, etcétera. De repente hay un movimiento por ahí atrás y es que hay a unas mamás que traen a sus niños para que Jesús los bendiga. Esos ujú, mismos discípulos que de aquel lado del río Jesús les había hablado acerca de lo importante que son los niños, estaban impidiendo que los niños llegaran, ujú, ¿verdad? Entonces ujú, Jesús hace otra cosa ahí que muchas veces no lo notamos como iglesia. Él ujú, para lo adultocéntrico, para su ujú, enseñanza grande para los maestros, era un momento de debate, pero precioso para que Jesús tomara ventaja y fuera admirado. Sin embargo, él para eso y los deja con la palabra en la boca y va a ver a sus discípulos y dice que los reprende. No ujú, solo los reprende, dice que se indigna, no se enoja, se ujú, indigna. ujú, La otra vez que Jesús se indigna es cuando está en el templo, ¿verdad? Y saca a todos los que están haciendo negocios ahí. Y en esa ocasión dice que hace un látigo y empieza a tirar latigazos. El ujú, Jesús ese bonito que vemos en las ujú, películas, tira latigazos. Entonces está indignado. Y creo que es algo que la iglesia olvida, ¿verdad? Hay cosas muy ujú, importantes en la iglesia, muy interesantes, pláticas que son importantes, como en esa ocasión Jesús hablando del divorcio. Pero Jesús para todo y dice, no, dejen que los niños vengan a mí y no se lo amén. impidan, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no está diciendo, miren, a esos niños inmaduros ustedes tienen que enseñarles. Jesús está diciendo, nosotros los adultos o ustedes los adultos tienen que aprender del niño. Y eso es un escándalo para su época y es un escándalo para este momento también. Ujú. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Disculpe, Pastor Kenny, si Sí, gusta de pronto la hermana Teresa que la tiene levantada y si de sí, pronto gusta darles un break ahorita después de que terminen en lo último que están ahí, de pronto si gusta darles o tomar, para que nos tomemos un break de 5 o sí, 6 claro, minuticos claro, sí, para que claro, puedan ir. listo. Lo que yo quería decir es bien cortito. La pregunta en sí me impactó por los tiempos, ¿verdad? De presente y futuro. Mm, Y en sí veo que si la iglesia trata a los niños como la iglesia del presente, está invirtiendo para el futuro, ¿verdad? O mm, sea, ¿por qué? Porque va como, casi como quien dice, dando ciclos y puedo ver un poquito de eso en mi iglesia. Nuestra iglesia ya tenemos, como le digo, 30 y tantos años de pastores, pero empezamos jóvenes, la iglesia era joven, había muchos niños, como 80 niños teníamos. mm, Entonces, había mucho enfoque en los niños en ese entonces, o sea, cuando éramos esa cantidad. La cosa es que se dividió la iglesia, por eso estoy hablando de un tiempo pasado. Pero lo que puedo ver es que del remanente que quedó, ellos ahora están, esos adolescentes y adultos o jóvenes adultos están trabajando con esos niños que ahora están viniendo en este tiempo.
Y para mí es como, no quiero decir que, ay, ¿verdad? O levantarme, pero hicimos un buen trabajo, gracias a Dios, porque la iglesia era joven y también eso tiene que ver el entorno de las iglesias, el ambiente, el cómo están configuradas, ¿verdad? De si son la mayoría muchos adultos, pocos niños, o muchos niños, mucha juventud. Tiene mucho que ver todas esas características. Pero para mí, si tú tratas al niño como la iglesia del presente, tú estás invirtiendo para el futuro. Esa es mi conclusión. Mm. Muchas gracias, hermana. Y pues sí, vamos a tener unos 5 minutos de break. ¿Sí? Hermanos, van a ser las 1 minuto para las 7:45. Volvemos a las 7:50. Tomen agüita, van al baño. A las 7:50 vamos a estar acá. No necesitan desconectarse, solo si quieren cerrar la cámara y estar seguros de que tengan el sonido bloqueado. Gracias. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta, pastor. Ya ahí se están conectando, pero sí, ya estamos de regreso. Muy bien. Los textos que hemos leído, sobre todo significativamente los del Nuevo Testamento, nos hacen pensar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo tener esa conexión con los niños y con las niñas? Abro una pregunta, ¿no? Si puedes pasar al slide de la pregunta. ¿Qué significa hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué nos dice a nosotros hoy? ¿Qué nos dice a nosotros que somos líderes en nuestras comunidades y hacernos esa pregunta hacia los niños y hacia las niñas? ¿Qué significa hacerse niños para entrar en el reino de los cielos? Y lanzo la pregunta a los que quisieran compartir brevemente, solamente una idea. Yo, Sí, adelante. sí, bueno, una idea así rapidito es que sobrepasar como cualquier ofensa, ser como un niño, así como el hermano nos estaba compartiendo, que cuando él Ujú, se peleaba, ¿verdad? O a veces nos peleamos, que seamos niños y pasar cualquier ofensa que nos hayan hecho algún hermano, porque sí es cierto, a veces peleamos con nuestros hermanos y nos reconciliábamos luego, 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 y ya ahorita en estos momentos pasan días o lo que sea y ujú. es más el orgullo que acceder a ser como dice la palabra, ser como niños, pasar en alto las ofensas y ser como los niños, no aguardar rencor, no aguardar Mm, rencor. Eso un poquitito. ujú. Muchas gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias. Sí, la hermana Ingrid. Sí, claro, últimamente ese versículo me causa, para mí en este momento es el versículo, yo creo que más duro Mm, y más profundo, uno de los más profundos en la palabra de Dios, porque dice que si no nos hacemos como niños, no podremos heredar el reino de los cielos. ¿Y ujú, cómo es un niño? ujú, Jesús mismo dice cuidado de si hacen tropezar a uno de estos niños que creen en mí. Entonces, mm, creen. Los niños creen. A nosotros los mm, adultos nos cuesta creer porque tenemos que ver, porque tenemos muchos prejuicios y etcétera, etcétera, etcétera. Los niños creen. Cuando los niños reciben el evangelio, lo escuchan, lo creen tal como es, sencillo, sin amén. complicaciones. O sea, tal como es Dios, sencillo. Entonces, a nosotros nos cuesta eso y aparte de todos los aspectos de los niños que son crédulos, que son perdonadores, que son sencillos, que son, quieren complacer. Entonces, Mm, a Dios, ¿no? Entonces hacen lo que Dios les pide, eso lo hacen. mm, Y, y pues eso es muy difícil para un adulto. Entonces, que Dios nos diga, mm, que Jesús nos diga,
que debemos de hacernos como unos niños, o si no, no Mm, vamos a heredar el reino de los cielos. Eso debería ponernos a temblar. ujú. Gracias, Ingrid. Sara. Sí, pastor, nada más agregando, para mí el Señor me revela en este versículo, como dice la hermana, aparte de ser claramente lo que Él desea, ¿verdad? Y es nada más dos palabras, confianza y dependencia de Él, Mm, porque un niño confía plenamente en sus padres, sin mm, preocuparse por nada. Y mm, también pienso que eso es lo que me llama a mí el Señor, a tener esa confianza y dependencia de Él, porque eso me va a ser obediente. mm. Gracias, pastor. Muchas gracias, Sara. Barragán. Amén. Lógicamente no se trata de ser inmaduros o ingenuos. Yo Ujú, pienso que más que nada es la pureza del corazón con la intención que ellos hacen las cosas y un amor sin egoísmo. ujú, mm. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sara, ¿dejaste levantadita la mano o quieres participar otra vez? Hermana Sara, si puede bajar su manito, se le quedó arriba, gracias. Muy bien. Pues sí, lo que ustedes han dicho, todos son cuestiones válidas y como ustedes pueden ver, ¿sabes? Cuando Jesús dice, y estos niños creen en mí, porque estos niños no son ingenuos. Estos eran los mismos niños que estaban dentro de la multitud escuchando a Jesús. Es decir, y en muchas ocasiones, como decía, que eran muy marginados y que realmente eran una comunidad muy vulnerable, estos niños confiaban en Jesús porque veían la misma imagen de Dios Padre en Jesús, la esencia, el vocabulario, la enseñanza simple, clara, decidida, fuerte. Eso es lo que le llama también a la atención a los niños. A los niños, y si puede pasar al próximo slide, los niños en tiempo de Jesús. Miremos y van a ver. Miren, los niños eran socialmente invisibles, como les decía. Era una comunidad que no existía. El cuidado era tarea considerada de mujeres. Es decir, ¿quiénes cuidaban a los niños? Las mujeres. Los hombres se dedicaban a trabajar, a las cuestiones, digamos, más religiosas, cosas más importantes. ¿Qué les dice eso en la actualidad a ustedes? ¿Hay alguna diferencia? ¿Similitudes? Casi igualita en la región de América, para no hablar de África ni Asia. Los niños son invisibilizados completamente. ¿Cuántos niños no tienen acceso a la educación? ¿Cuántos niños no están abandonados? ¿A dónde queda el cuidado de los niños? En las mujeres. Un dato importante en el tiempo de Jesús es que los acogen públicamente. Y eso es un acto revolucionario, porque ¿cómo acoger a un niño así en un acto público? Y Jesús lo hace con intención. Él no se esconde. Ay, qué pena, déjame llamar a un niño y déjame hablar la parte. No, él lo hace intencionalmente, lo hace públicamente para que vean de que realmente que estos niños tienen que ser visibilizados, que ellos tienen que ser sujetos y no más objetos. Pero aparte de eso, los bendijo con la imposición de manos. Cuando Jesús imponía la mano, no lo hacía, pues, digamos, por hacerlo, sino porque era un acto sagrado también en el cual Jesús, cuando imponía las manos, de él salía esa fuerza, de él salía el espíritu de su Padre, de él salía, de él emanaba esa gratitud, ese reconocimiento hacia el otro y hacia la otra. En este caso, los niños. Siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, el otro slide que dice siguiendo el ejemplo de Jesús, Jesús acoge a los niños y eso es lo que debemos hacer en nuestras comunidades. Estamos llamados y llamadas como iglesia, como líderes, como misioneros, como comunidad de fe, a acoger a los niños, pero acoger a los niños de todo tipo de niños, sin mirar raza, sin mirar educación, sin mirar
asuntos económicos, sin mirar alguna discapacidad. A todos, al negro, al blanco, al emigrante, al no emigrante, a todos en general, acogerlo como lo hizo Jesús. Los niños son discípulos presentes y no son futuros. Por eso decía, no, los niños tienen que dejar de ser objetos, de ser un material de productos en nuestras comunidades para convertirse en sujetos, en que sean parte del eslabón del reino de Dios, en el ahora, aquí, en el presente, no en el futuro. Pues claro, tenemos que prepararlo, como decían ustedes, hay que invertir, hay que formarlo, hay que discipularlo, hay que enseñarlo de la palabra de Dios. Pues claro, pero no esperar un resultado final, sino vivir y tenerlos en cuenta en ese proceso. ¿Por qué un niño no puede dar la palabra un día en nuestras comunidades? ¿Por qué un niño no puede llevar un mensaje y una confesión de fe? ¿Por qué un niño no puede, digamos, cantar en el coro de alabanza de nuestras comunidades? ¿Por qué? ¿Por qué no le damos los espacios? Y solamente escuelitas dominicales, campamentos, ¿sabes? Y solamente, digamos, como pura teología bíblica, pero utilizarlos y darles en que tú eres parte también del eslabón de esto que llamamos reino de Dios, el aquí y el ahora. Jesús honra a los cuidadores a recibir a los niños. Está honrando también a todos aquellos que los están formando. En este caso, a nosotros, que podamos ser nuestros padres y madres, pero también profesores, formadores, líderes, pastores de nuestras comunidades. El ministerio con niños es teológico, pastoral y misional. El quehacer teológico no es algo de adulto, es algo también que hay que tener en cuenta en los niños y en las niñas. Con ellos se puede hacer teología. Los niños hacen teología. El preguntarle a un niño nada más, represéntame en un dibujo o con algunas palabras qué significa Dios para ti. Lo que diga ese niño, lo que deje plasmado en un dibujo, es un quehacer teológico. La teología no solamente está en la academia, en las grandes universidades y facultades. La teología está con nosotros, en nuestro caminar, al lado de nosotros y a veces no lo sabemos. Está en nuestra escuelita bíblica, en los campamentos, en la formación de discipulados, en todo lo que hacemos pastoralmente. Eso es hacer teología. Y a veces no recogemos esos materiales de los niños por el simple hecho de nosotros vivir en una comunidad adultocéntrica donde realmente lo que vale es el pensamiento de la experiencia de la adultez y no los tenemos en cuenta a ellos. Solamente lo utilizamos en cositas como ahora de Navidad o un cantico o esto, pero hacerle parte es lo más importante de esto. Ay, Sí, pastor, sí, disculpe la interrupción, es que Mariana. me quedé en los niños en tiempos de Jesús, ya que estoy anotándolo en mi cuaderno. Ah, muy bien, sí. Es el slide anterior. Sí, Eso, mírelo ahí. gracias. Muy bien. Los niños en el tiempo de Jesús. Pues eran, como ¿Habrá dije, manera, disculpe, pastor, habrá manera que luego nos puedan hacer llegar estos sí, slides, esos slides, sí, claro, para los que sí, se les pierden la anotación? claro, Gracias. exacto, lo dejamos para que ustedes los tengan en su plataforma. Y también les voy a comentar, les voy a también un artículo de una revista latinoamericana de teología, también sobre la teología de la niñez. Se lo voy a compartir también. Sí. Desde una perspectiva teológica, el otro slide que dice, los niños son el reflejo plenamente de Dios, es decir, es el imago Dei, la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados en su imagen y semejanza. Y por lo tanto, ellos son también la imagen de Dios.
¿No han oído el dicho que dice que también que los niños son como una esponjita, que todo lo absorben y todo lo quieren imitar de sus papás? Pues ellos también son la imagen de Dios y lo que nosotros les enseñemos, ellos van a representar también a Dios a partir de su vida. Los niños son agentes de fe también. Ellos participan activamente en la obra de Dios, siempre y cuando le demos esa oportunidad. Pero igual, aún no dándolo, fuera de las iglesias también, los muchachos también tienen esa convicción de fe, son agentes de fe. La semillita que nosotros le podemos inculcar, eso es algo que realmente nadie se la puede quitar. Esa semillita que nosotros sembremos y la cultivemos, va a nacer ese arbolito y esa planta en su corazón y va a retoñar y va a dar buenos frutos. Y la gracia preveniente es una fe que comienza antes de que comprender. Cuando a un niño tú le dices, cierra las manitos, vamos a orar y cierra los ojos, ellos no entienden eso. Ellos no lo entienden. Desde 1 añito, 2 años, cerremos nuestros ojitos y cerremos nuestras manitos y oremos. Ellos todavía no comprenden qué significa eso, orar y cerrar los ojos. Y decir solamente, Papá Dios, te damos gracias por este día. Ya es un simple hecho de ellos tener un comienzo, el primer paso en la fe, antes de comprender. Es decir, que es una gracia preveniente que viene ya desde Dios, aceptada por los niños. ¿Cuáles son las características de los niños? Bueno, tienen una apertura espiritual, tienen relacionalidad y tienen capacidades de crecimiento. En cuanto a la apertura espiritual, ellos tienen una sensibilidad y una fe muy sencilla. Ellos todavía no comprenden realmente qué es la fe, qué es Dios. Ellos no comprenden eso todavía, pero están abiertos, imitan, ¿sabes? Cantar, cerrar los ojos, o arrodillarse, o estrechar las manos, o saltar en la iglesia y al terminar decir amén. Ellos tienen esa apertura, es una sensibilidad muy sencilla, pero que limitan. Pero los niños se relacionan, tienen una conexión común con los otros. Ellos se buscan los unos a los otros. ¿No? Es muy difícil que un niño esté muy aislado, a no ser que tenga una condición, digamos, pues física o algo, pero en sí ellos son seres, disculpe, racionales, que se buscan los unos a los otros para compartir, para jugar, para, para todo. Tienen una imaginación los niños de juego, todo es a partir de juegos, canciones, teatro, ¿sabes? Invitaciones, dibujo, la cuestión de la pintura. Eso es lo que a ellos tú no les puedes pedir escribir un texto porque no saben hacer una comprensión de tal texto del Evangelio porque todavía están verdes, no están maduros y tienen una capacidad de crecimiento. Lo que tú le enseñas hoy, ellos se les queda mañana, pasado, lo que se les enseña bien, ¿cierto? Lo que se les enseña muy bien. A ellos se les queda realmente como esa huella marcada para el resto de su vida. Por eso la importancia de tener una pastoral de la niñez en nuestras comunidades bien fundamentada bíblicamente y teológica, donde realmente le marques a ellos ese principio de crecimiento desde el presente hasta el futuro. De lo que hoy bien se aprende, que mañana no se olvide. Y esas son las cualidades que reflejan realmente en la niñez a un Dios de amor, a un Dios que acompaña, a un Dios que guía, a un Dios que revela su reino aquí entre nosotros. Pero desde los niños, desde esa sensibilidad, desde esa transparencia, de esa honestidad, desde una fe muy sensible y sana, sin remordimiento, sin odio, sin miedo,
sin dolores, sin tristeza. Por eso es que Jesús le decía, pues, hay que hacerse como un niño, hay que hacer como un niño, porque el niño olvida lo que tú le hagas hoy, ya a los 5 minutos, jugando con el amiguito, pues le quitó el juego, se molestó, pero a los 5 minutos están dándose un abrazo y besándose y jugando otra vez, porque no tienen ese dolor, no tienen, no le ha crecido, no han experimentado eso todavía. Por eso, por eso hay que entrar en el reino de Dios, hay que ser como un niño de esa sensibilidad. Veamos el otro slide. Las etapas de la fe. James Fowler. James Fowler fue un estadounidense que investigó mucho y escribió, era teólogo, era profesor de la Universidad de Emory. Murió en el 2015 de la Iglesia Metodista Unida. Y él hizo una investigación y él trabajó mucho el tema de la niñez, de la teología y la niñez. De eso hizo muchos aportes referentes a eso. Y él dice que hay 4 etapas, ¿no?, en la vida de un ser humano como tal. La primera etapa o la 0 etapa comienza de una fe primaria, que es una fe que comienza desde la infancia, una confianza a través de los cuidadores. Es decir, mi confianza está a través de mi papá y de mi mamá. Ellos no conocen todavía a Dios, ¿entiendes? Esa fe todavía no, sino lo ven a través de mi papá y de su papá y de su mamá. Una primera etapa, que es la intuitiva, que viene desde los 3 a los 7 años, que es una etapa más proyectiva, donde ellos imaginan historias, crean historias, son muy imaginativos, ¿no? Esa es la etapa donde muchos creen que Dios es un señor de barba blanca, sentado en un trono, ¿sabes? Y tú le dices, pinta, pinta a Dios, y ellos lo pintan como un señor, como si fuera Santa Claus, ¿no? Sí, pues, o un rey, o algo así, ¿no? Sí, son muy imaginativos, y es una etapa muy linda también para redescubrir en ellos y trabajar en ellos esa etapa de infancia, de hacer muchas cosas teatrales en la iglesia, a través de los cantos, porque por medio del arte es un medio también de enseñanza también, en la cual ellos pueden también descubrir esa fe por medio del arte, descubrir también el camino también de la palabra de Dios, no solamente por la escritura de estar leyendo, sino hacer historietas, dibujos, cómics. Ellos eh, tienen tendencia a vivir esa fe desde el arte. La etapa 2 es más mítico-literal, que es la edad escolar, las reglas concretas. Es decir, si tú haces esto, pues eh, hay normas, ¿no? Como leyes y cosas que, digamos, eso pues te puede traer ciertas consecuencias. Esto no lo puedes hacer, ¿tienes? Es como creer en la justicia y tener una equidad en cuanto a asuntos religiosos, ¿no? Es decir, hay un funcionamiento del universo, es decir, tú hacer el bien para tener buenos resultados, pero si haces mal, te va a salir algo mal, ¿sabes? Es esa etapa de los 7 a los 12 años, como tal. Es pues, como que sí, si haces cosas bien, pues vas a recibir cosas bien, pero si haces cosas malas, pues vas a recibir cosas malas, ¿no? Eh, pero también es un peligro porque de esta etapa de 7 a 12 años, ellos pueden tener también decepciones con Dios también, ¿no? Es decir, en el mundo que se les pueda crear también, ellos pueden sentirse, pues, no sé, como engañados o decepcionados por Dios, ¿no? Pues, yo me porto bien, hago las cosas bien, pero, pues, no sé, me va mal en los estudios, o
o mis papás me están pegando, entonces, pues, ¿dónde está Dios? ¿No? Entonces, también esa es una etapa también de conflictos también, ¿no? Porque ahí se está desarrollando, pues, aspectos cognitivos de su vida también, pensamientos lógicos también, que es un momento importante en la etapa del niño, ¿no? El otro es la etapa 3 que es la sintética convencional, que es la adolescencia, pues ahí ya marca de la etapa de 12 años, digamos, para arriba, que es una etapa fundamental también, pues, pues también hay sistemas de creencias, digamos, o de autoridad. Los conflictos comienzan a ocurrir para desafiar las creencias, digamos, como tipos de amenazas, pues, no sé, cosas basadas en la fe. Son etapas, digamos, que corresponden a pensamientos operativos formales en cuanto ya a entrar de una adolescencia a la adultez, ¿sabes? Ciertas rebeldías, ¿no? Entonces, eh, lo que me hablaron de Dios no era así, porque ahora mi vida, mi vida no es nada, no sé. Todo el tiempo estuve, pues, ah, no falté ni un día a la iglesia, estuve bien, pero, pero no sé, no veo el camino claro, ciertas frustraciones, no veo nada. Entonces, Dios, ¿dónde estuvo Dios en toda esa etapa que me dijeron, ¿no? Entonces, ellos pueden tener una percepción divina de Dios, digamos, como también como algo abstracto a partir de esas, de esas frustraciones, ¿no? Bueno, yo di, entonces, ¿dónde están los resultados como tal, ¿no? Entonces, es conflictos que, que comienzan a tener. Y la otra, que es la etapa 4 es una etapa adulta, es una reflexión profunda y que es más bien ya, digamos, como la edad de los 20 o 20 y pico, ya hasta los 30 ya eso es más bien ya como jóvenes adultos. Y también puede haber angustias y luchas por ciertas responsabilidades, digamos, ya en la vida, pero sobre todo como carencias de sentimientos. En cuanto a la espiritualidad, pues se puede dar ciertos matices, complejidades para tener una apertura más mental. eh, en cuanto a tradiciones religiosas, digamos, muchos de ustedes experimentaron pues vivir una fe católica y pues cuando ya estaban en la adultez se dieron cuenta, pues bueno, yo iba a la iglesia, pero no sentía que iba a la iglesia, ¿no? Porque pues ya estás grande, con 20 hasta los 30 ya tienes ya tu capacidad analítica para reflexionar realmente desde los aspectos de la fe, realmente qué, qué era realmente lo que tú necesitabas para ti. Entonces la fe ya comienza ya como que a tener una fe individual reflexiva, ¿sabes? Tener esa capacidad, pero a su vez puede traer conflictos, porque bueno, eso fue lo que me enseñaron mis papás, siempre estuve de niño aquí en la iglesia católica, pero sin embargo en la iglesia protestante o en la iglesia cristiana, pues ahí sí descubrí un Dios de amor, un Dios vivo, un Dios que me enseñaron pues desde la parte bíblica, ¿no? Entonces, pues la etapa general del niño o de la niña realmente es un constante proceso de formación que trae consigo muchos conflictos, ¿cierto? Pero si no tenemos en la base bien fundamentada, es como construir una iglesia, digamos, y no hacemos bien los simientes, pues cuando lleguemos a la torre, ¿qué va a pasar? Uf, se cae. Entonces, es importante la práctica en la formación de la fe. El próximo slide, que es, hay que tener servicios intergeneracionales, familia y comunidad. Es decir, en un niño hay que tener interacción. Es decir, yo sé que quizás muchos niños que estén en sus comunidades y en nuestras comunidades van con los papás, con los abuelitos.
Pero quizá hay otros niños que no van ni con los papás, ni con los abuelitos, ni con los tíos, ni con nadie, porque va con un amiguito o una amiguita. Pero nosotros tenemos que eh, enfocarnos ahí y pues, ¿por qué no tener una interacción con la familia de ese niño o de esa niña? ¿Sabes? Es como una especie de, de conocer, de integrar también a la familia. En las prácticas también de la formación en la fe es importante la oración, los cantos, los sacramentos, las liturgias, los símbolos. Eso ayuda mucho, es decir, los rituales, los símbolos, todo eso ayuda mucho también en el crecimiento de la fe de un niño. Las narraciones de historias, las Biblias y testimonios también nos pueden ayudar. Pero ojo aquí, yo siempre lo digo y eh, fue algo también de mi adolescencia, en una de las etapas que entré en mucho conflicto también, ya de que tuve una fe ya reflexiva, adulta, madura. Aquí en las narraciones de historia, nosotros podemos utilizar muchos bibliodramas, hacer obras de teatro, cosas así. Pero ustedes saben que hay textos muy duros, inclusive hasta los adultos nos aterrorizamos, ¿cierto? Por ejemplo, por mencionar la historia de Abraham y Isaac, ¿sabes? El sacrificio de su hijo. ¿Cómo le enseñamos eso a un niño o una niña? Es decir, por muy dulce que nosotros queramos hacerlo, por muy fantasioso o algo así, es difícil, no es nada fácil, ¿cierto? Eh, ¿Cómo yo le enseño eso a un niño o una niña? De que su papá quería sacrificar a su propio hijo, ¿cierto? Entonces, no es omitirlo tampoco, hay que reconocerlo, pero cómo usar un lenguaje, una metodología que nos ayude a, a, a darle otra visión a la historia de eso. No es, no, ya quería matarlo y ya, ¿no? No, hay que recrearlo, hay que reinterpretarlo, ¿cierto? Otras prácticas también que se pueden utilizar también en la formación de la fe de un niño es orar, cantar, servir, compartir. ¿Por qué no involucrar a los niños al servicio? Digamos, si la iglesia pues comparte alimentos o la iglesia hace visitaciones, no sé, involucrar a los niños también a eso. Ellos son parte también de ese movimiento y eso les ayudaría mucho a ellos también en ese sentido. El otro slide, la fe crece en relación con la familia y los mentores y los líderes, ¿cierto? Como decía, la oración y los cantos y los sacramentos. Los niños, en la narración de historias, los niños pueden conocer más a Dios a través de las historias y los testimonios. Y en las prácticas encarnadas, el liderazgo adapta la enseñanza a cada etapa. Es decir, todo lo que le enseñamos a un niño de 3 años no es lo mismo que le podemos enseñar a un niño de 10 años. Ni es el mismo lenguaje, ni es el mismo lenguaje ni corporal, ni verbal, ni interpretativo, tampoco bíblico, ¿sabes? Es decir, a los niños más pequeños a través de láminas, imágenes, historias, dibujos, ya los niños más grandecitos, de 10 a 12, 13 años, ya ahí sí, pues, se pueden hacer estudios bíblicos más profundos, ¿entiendes? Un lenguaje más infantil, como tal. Y el otro slide es, pero antes de darle el último taller, quisiera compartir con ustedes muy brevemente algunas reflexiones. Si ustedes dicen que los niños, y yo lo digo también, son parte del reino de Dios, ¿cuáles son aquellas cosas que debe cambiar en nuestro ministerio infantil? ¿Qué necesita cambiar nuestro ministerio infantil hoy en día? Y ahora esta pregunta. Eh, primero, primero, creo que como personas
los niños también tienen, como usted dice, tienen que ser involucrados. De hecho, Ujú, los involucramos en todo, pero también ay, debería cambiar es como que donde están los maestros, los niños de diferentes edades, entiendan que no es un cuidado de niños, sino es sí cuidado, pero no como estamos acostumbrados a que es un cuidado con instrucción, ujú, con dinámicas, los niños son, hay que ser pedagógicos, hay que ser muy ilustrativos, hay que ser muy dinámicos, muy interactivos, volvernos y bajarnos a la estatura del niño, no hacer que los niños crezcan a nuestra estatura. Todo lo contrario, esa, nosotros bajarnos a la estatura de ellos, sentarnos en el piso, jugar con ellos, hacer actividades con propósito, con significado. ¿A qué me refiero? De que en mi experiencia y como yo lo he hecho, soy muy expresiva porque me gusta, si hablo de por decir algo, si hablo de un David y un Goliat, yo lo ujú, llevo al plano diario, al plano cotidiano, ¿sí? ujú, Y aparte de eso, pues le hago muchas ilustraciones y muchas mímicas, muchas formas para para llamar la atención de los niños, ¿sí? Y me bajo con ellos y nos reímos, comemos juntos, practicamos, jugamos, ¿sí me explico? Entonces, ujú, los pongo a ver una película me gusta mucho usar, en mi caso, los niños más pequeños, a mí, me gusta mucho ujú, usar lo que es el Superbook, mm, el programa de Superbook, que son sí, historias ilustradas de la Biblia, pero con gente del futuro, del presente o del futuro, que se van al pasado y traen una reflexión del pasado para vivirla en el presente. Y eso es muy mm, hermoso. Y volverse uno como niño, si tenía la costumbre en mi país y en otros países ujú, donde estuve como misionera, de disfrazarme, de ponerme colitas, de pintarme la cara, de llamar la atención de los niños de alguna manera, de mi forma, gracias a Dios, pues Dios me hizo a mí muy expresiva, muy así, y eso me ujú, ayuda mucho con ellos porque llama la atención de los niños y los hago reír, salen de su mundo de timidez y también entran en ujú. confianza. Amén, Es, hermana. Sí, Ingrid. Pastor, Ujú, yo creo que deberíamos de dejar de esperar que la fe de los niños sea como la fe de los adultos, mm, de que los niños sí creen, o sea, Jesús lo dijo, esos niños ujú, creen en mí. Entonces, dejar de esperar que los niños oren como nosotros, que el Espíritu Santo se manifieste como se manifiesta en los adultos, que lean la Biblia como lo hacen los adultos, que canten como lo hacen los adultos. Los ujú, niños tienen fe y ellos viven la fe cuando juegan, cuando tienen hambre, cuando ujú. comen, cuando le dicen a la mamá te amo, cuando están en la escuela. Entonces, yo creo que necesitamos dejar de ver la fe de los niños como una fe de adultos, Mm. que ellos crean como niños, como son ellos, ¿no? Muchas gracias. Sí. ¿Alguien Pa- más? Pastor, nos quedan Ajá, solo sí. unos minuticos, ¿Solo? entonces, si Ah, ok. gustan. Sí. Bueno, No, para, sí, ¿alguien más quisiera hablar? Bueno, para ir cerrando entonces, eh, entonces parto de la primera pregunta. ¿Por qué tener una propuesta teológica o por qué tener una pastoral o un grupo de niños en nuestras iglesias? Y todos ustedes han aportado muchísimo a este encuentro. Y sí, hay que bajarse a la estatura de ellos, hay que estar con ellos, hay que igualarse con ellos, como lo hizo Jesús. Hay que acercarlos. En vez de alejarlos, poniéndole e imponiéndole cosas que realmente adultocéntricamente lo estamos haciendo con muchos errores, lo que lo hacemos es alejar. Y aún así, lo que hacemos es
agrederle, ignorarlos, arrancarle sus propios derechos, dejarlos que sean como niños, ¿cierto? Es decir, reconocer sus dolores, reconocer lo que ellos quieren expresar en la comunidad y tenerlos en cuenta en el reino de Dios, en nuestras iglesias, porque Jesús así lo hizo. Y en vez de estar nosotros memorizando para que ellos aprendan textos bíblicos súper grandotes y que hagan súper obras de Navidad súper grandotas y cosas así, no, hay que aprender a vivir como ellos, enseñándolos asertivamente que Dios los ama, los quiere y que los protege y está con ellos. Y que ellos son parte del reino de Dios. Hay que decírselo. Los niños intuitivamente necesitan repeticiones. Y así nosotros seremos capaces de lograrlo como líderes, como formadores, en decir, gracias Señor, porque podemos contar con niños y niñas que con la ayuda tuya, tú nos vas a ayudar a que estos niños en situaciones difíciles, en situaciones de lo que sea, porque tú nos vas a dar ese espíritu, nosotros vamos a tener la esperanza y a encontrar el camino de líderes, de hombres y mujeres que van a brindar esa oportunidad de trabajar con amor para que estos niños puedan ser parte de nuestra iglesia y que sean parte de este gran proyecto. Y quiero dejarles para finalizar estas preguntas, el taller que dice el slide. ¿Cómo estas características de los niños reflejan la imagen de Dios y implicaciones que tienen esto? ¿Cómo valoramos el ministerio infantil en la iglesia? ¿Cómo ustedes pueden ver las características de los niños como imagen de Dios? ¿Qué es lo que están reflejando los niños, la imagen de Dios en su iglesia? Pero además de eso, ¿qué implicaciones están teniendo? ¿Lo estamos valorando en nuestras iglesias? Y la otra, ¿por qué existe el ministerio infantil en mi iglesia? ¿Por qué existe? ¿Por qué yo quiero trabajar y por qué yo quiero tenerlo en cuenta? Y la otra es por qué valor aportan ellos a la congregación. ¿Cuáles son los valores que ellos aportan a la congregación? Y para terminar, los puntos claves. Servir a los niños es que ellos participen en la obra del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús los honró y los cuidó. Y los líderes son claves en la forma de llegar a alcanzar una fe muy madura y duradera en un niño y en una niña. Porque ellos serán los hombres y las mujeres que necesitan la continuidad del reino de Dios en nuestras comunidades. Amén. Y somos responsables de eso. Porque ellos son el presente y no el futuro. Ellos no son más objetos, sino sujetos. Y por lo tanto, ustedes están haciendo el quehacer teológico, su servicio y su ministerio para el bien de estos niños, que son los seres humanos de bien en nuestras comunidades, pero también en sus lugares en los que conviven, con los valores que ellos reflejan y que van a reflejar el reino de Dios. Así que muchas gracias, que puedan compartir en las preguntas y que te pueda tener la oportunidad yo de ver esta retroalimentación y que les pueda servir a ustedes. Dejaré el PowerPoint y voy a dejar un documento también sobre la importancia de hacer teología y de servir a los niños hoy en la actualidad en nuestras iglesias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Kenny. Agradecemos mucho por la enseñanza de esta noche y agradecemos a todos ustedes también por tu participación el día de hoy. Vamos a terminar orando y para despedirnos también. Recuerden, nos vamos a ver el próximo lunes a la misma hora. Cierren sus ojos rápidamente, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa que nos has dado, Señor. Gracias por la palabra, Señor, por la enseñanza que nos ha traído. Hoy bendecimos al pastor Kenny, Señor, que seas tú, Señor.
continuando multiplicando, Señor, su sabiduría, Señor, y la enseñanza para que pueda llevarla a todo aquel, Señor, a todos aquellos que necesitamos seguir siendo capacitados, Señor, para llevar tu verdad a estos niños, Señor. Gracias por su vida, bendigo su familia, Señor, bendecimos su familia, su hogar, sus finanzas, cada área de su vida. Gracias a cada participante que está aquí en esta noche, Señor, que vino con un corazón abierto a aprender más de ti, Señor, de cómo debemos tratar a nuestros niños en nuestras iglesias y lo importante y el valor que tú tienes en ellos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta noche. Llévanos a cada uno a bien, Señor, que podamos descansar en esta noche y meditar en tu palabra. Amén. Amén. Muchas Serena gracias. bendecida y nos vemos el Buenas noches, próximo gracias, lunes. bendiciones. Bendiciones. Muchas Gracias. gracias, bendiciones. Bendiciones, hasta Bendiciones. luego. Dios me lo Hasta bendiga. luego. Bendiciones. Bye. Hasta el próximo lunes. Gracias. Ay, Dios los Bendiciones. bendice.